Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Ese es el que inicia. Bueno, saludamos a la senadora Pascual, senador Proens, la ministra, su equipo asesor, y también está nuestro asesor del Ministerio de Justicia, ahí a través de Zoom, y ahora también saludamos a la senadora Allende. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidente, la cuenta consiste en recordar que para mañana están invitados, dentro de la discusión de este proyecto de ley sobre sociedad conyugal, los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que son un representante, la directora de Brasil y Conosur de este centro, el director de comunicaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el abogado del programa Brasil y Conosur. Ellos vienen en conjunto con la Corporación Humanas y también vienen a analizar lo que se ha ido despachando en este proyecto, presidente. Gracias, secretaria. Quería recordar en que, porque como hemos estado ausentes algunas Sí, presidente. semanas. Recordar que la última sesión que tuvimos de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género fue el 17 de octubre. El 17 de octubre se recibió a una representante del Ejecutivo que explicó el funcionamiento del sistema de subsidios habitacionales, vinculado a la adquisición de inmuebles por la mujer casada mediante un subsidio habitacional. Respecto de ese tema, presidente, del sistema de subsidios habitacionales y la adquisición de inmuebles por la mujer casada mediante el subsidio habitacional, recordar que aquí hay presentadas 4 indicaciones sobre la materia del Ejecutivo, de las senadoras Pascual y Allende, de la senadora Órdenes, de la senadora Bodanovich y del senador Lagos y del senador Chaguán. Sí, todo relativo, claro, qué es lo que sucede con estos bienes adquiridos por subsidio habitacional al momento del término de la sociedad conyugal. Presidente, aquí se inició toda esta discusión con la indicación del Ejecutivo, que está en la página 116, que el Ejecutivo proponía reemplazar el artículo 1781, que actualmente dice: disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieran derecho. El Ejecutivo propuso, y en la materia que estamos inmersos, la adquisición de un inmueble mediante un subsidio habitacional, el Ejecutivo propuso: disuelta la sociedad, el cónyuge que hubiera adquirido un inmueble a través de algún subsidio habitacional o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieran derecho a fin de que ese inmueble no integre dichos gananciales. Esa fue la salida que propuso el Ejecutivo. Respecto de eso, la senadora Pascual y la senadora Allende, en la página 75, presentaron una indicación para agregar un artículo nuevo, el 1736 bis nuevo. Pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal el bien inmueble que adquiera por medio del subsidio habitacional. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de decreto supremo, definirá los subsidios que quedan afectos a esta norma. Y luego tenemos otras propuestas que están en la página 161 de la senadora Órdenes, de la senadora Bodanovich, del senador Lagos Weber, en que proponían modificar otra ley, una ley sobre normas complementarias de administración financiera, para sustituir el inciso segundo del artículo 41 de esa ley y decir: la mujer casada, independiente del régimen matrimonial de que se trate y si fuere beneficiaria del subsidio habitacional del Estado,
Se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca relacionados con la adquisición o disposición para lo cual se le haya otorgado dicho subsidio. Respecto de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la presunción de separación de bienes regirá respecto del cónyuge económicamente más débil. Y por último, la indicación del senador Chaguán, también para sustituir el inciso segundo del artículo 41 de esta ley, la mujer casada, independiente del régimen matrimonial de que se trate y si fuere beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca relacionados, sí, con la adquisición o disposición para lo cual se le haya otorgado dicho subsidio. Eso es la historia, presidente, de este tema. Bien. Del caso de la mujer casada bajo sociedad conyugal y que adquiere una vivienda por subsidio habitacional. Correcto. Tengo entendido que hay una propuesta de una nueva redacción. ¿Quién la va a proponer? Senador Proens la tiene ahí a la mano. Presidente, también está. ¿Ya? Por favor. Hay un documento de consenso, luego de una reunión de los asesores y de haberle explicado a cada uno de los integrantes de la comisión, que proponen una nueva redacción al artículo 1736 bis. O sea, toman como base la indicación de la senadora Pascual. Y la senadora Allende, senadora Allende, me reprendió con la mirada, pero tiene toda la razón. Yo antes lo había dicho, pero ahora sí, se me fue. Artículo 1736 bis. Pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal, en un matrimonio de distinto sexo, el bien inmueble que adquiera por medio de subsidio habitacional. Tratándose de matrimonios del mismo sexo, dicho bien inmueble pertenecerá al cónyuge adquirente. Se presumirá legalmente que el bien inmueble adquirido por subsidio habitacional por cualquiera de los cónyuges tendrá el carácter de bien familiar y se regulará de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del título sexto del libro primero. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra, senadora Pascual, senadora Allende, senador Proens. Aquí queda clarito, pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal o matrimonio el bien inmueble que adquiere por medio del subsidio habitacional. Y si es del mismo sexo, se pertenecerá al cónyuge adquirente. Hasta ahí vamos muy bien. Se presumirá legalmente que el bien inmueble adquirido por subsidio habitacional por cualquiera de los cónyuges tendrá el carácter de bien familiar. Ahí es donde me empecé a perder. No sé si alguno de los asesores puede explicar. ¿Es posible que Fernando lo pueda explicar con los asesores que trabajaron el tema? Sí, por eso. Don Fernando, por favor. Allá. Buenos días, senadora y a todos los presentes. Bueno, en el fondo lo que llegamos a la conclusión, todos los asesores, es primero distinguir entre si se trata de un matrimonio de distinto sexo o matrimonio del mismo sexo. En principio, si se trata de un matrimonio de distinto sexo, como era la voluntad de todos los senadores, el bien inmueble va a quedar para la mujer casada, para la mujer. Si se trata de un matrimonio de el mismo sexo, va a quedar para el cónyuge adquirente.
Entonces, matrimonio de distinto sexo, el bien inmueble adquirido por subsidio siempre quedará para la mujer. Si se trata de un matrimonio del mismo sexo, quedará para el cónyuge adquirente. Ahora, puede suceder que el cónyuge adquirente sea el hombre y en ese caso el bien adquirido por subsidio va a ingresar al haber social, es decir, no va a pertenecer al haber propio. Solo va a pertenecer al haber propio de cada cónyuge si es que es adquirido por la mujer o si es un matrimonio del mismo sexo, el cónyuge adquirente. Si es el marido el quien lo adquiere, va a ingresar al haber social. Para proteger la situación del cónyuge que no adquirió o que no lo tiene en su haber propio, se nos ocurrió a todos los asesores esta solución de que se presuma legalmente y por el solo Ministerio de la Ley que adquiere el carácter de bien familiar. Esta presunción legal va a permitir que se admita prueba en contrario ante un tribunal en la eventualidad de que no cumpla o no revista el carácter de bien familiar. Eso básicamente. Perdona. ¿Puedes explicar mejor el segundo inciso? Porque la verdad es que el primero y toda la explicación me parece súper clara, pero no logro un poco entender si se explaya más la presunción del bien familiar. Me gustaría que me lo explicara mejor. Claro, o sea, a ver. Toda la primera parte está clarísima. Toda la primera parte está clarísima. El matrimonio de distinto sexo, ya perfecto, es un reconocimiento a la mujer, entra al haber propio. En caso que el hombre, digamos, adquiera, perfecto, ingresa al haber social. Y si es del mismo sexo, el adquirente, hasta ahí estamos clarísimos. Lo que no me queda muy claro es el segundo inciso con esta presunción. Fernando. Claro, lo que pasa es que puede darse el caso de que, por ejemplo, el cuidado personal de los hijos lo tenga el marido. Y con el inciso primero, el bien inmueble va a pertenecer a la mujer. Pero puede suceder que el cuidado personal de los hijos lo tenga el marido. Entonces, ¿de qué forma logramos proteger a esos hijos que tienen el cuidado, cuyo cuidado personal lo tiene el marido? Es estableciendo esta presunción de que el bien adquirido por subsidio es bien familiar. Esa sería la justificación, en el fondo, para proteger al cónyuge que no tiene la propiedad del bien inmueble adquirido por subsidio. Pero no entra en contradicción con el primer inciso. No, porque en el fondo el primer inciso habla de la propiedad a la cual pertenece el bien adquirido por subsidio y el segundo es una afectación que no dice relación con la propiedad del bien inmueble. Okay. Muy bien. Consulta. Pasa, presidente, que yo creo que después de tanto tiempo es la primera vez que todos los asesores de todos nosotros estuvieron de acuerdo. ¿Es meritorio, dice usted? Sí, habla, digamos, de que deberíamos apoyarlo, pero nos demuestra que el diálogo es fructífero a la larga. No cabe la menor duda. A algunos se les olvida, pero no cabe la menor duda. Ofrezco la palabra. Sí, presidente, disculpe, yo no... Senadora Pascual, si pudieran después la ministra. aclararnos también por qué el segundo inciso, que está regulando algo que está regulado en otro artículo, pues no en este, que es el tema del bien familiar, eso se vio en el 141, entonces, ¿por qué aquí, digamos, en términos de la referencia? ¿Y por qué no volvemos al 141? Solo para entenderlo, por favor. Fernando. Sí, lo conversamos con los demás asesores y el tema es que no supimos bien de qué forma darle coherencia poniendo ese segundo inciso en la parte que se regulan los bienes familiares y consideramos que era mejor hacer la referencia que se hace en la parte final, que cuando señala párrafo segundo, título sexto del libro primero, que es donde se regulan los bienes familiares, es decir, regularlo acá, pero hacer la referencia de que se rige por esa institución de bienes familiares. Es simplemente por un tema de que consideramos que quedaba mejor regulado en esta parte. Gracias, Fernando. Ministra. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los senadores y senadoras y sus asesores. Creemos que la propuesta va a implicar revisar en detalle los artículos relativos a la renuncia a los gananciales y su implicancia, sobre todo de cara a la derogación ya aprobada por esta comisión de la derogación del artículo 150
del Código Civil. Era todo lo que quería referir. Usted sabe esto. Sí, lo estuvimos conversando ayer precisamente para ver cuál era la implicancia y... ¿Alguien quiere, secretaria, usted quiere decir algo? Presidente, solo decir que respecto de esta propuesta queda clarísimo que pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal, ¿cierto? El bien, o sea, va a su haber. Pero en el caso del hombre, no, o sea, se entiende, sí, pero Pasa al claro, patrimonio social. al haber social. Al haber social, eso. Por eso, pero habrá que decirlo explícitamente, aquí o en otro artículo. Son dudas, ¿Sí? son dudas. No lo tengo yo. Esto no está explícito. ¿Cómo quedaría redactado si lo... Pero solo en el caso Si lo de los colocas, matrimonios de Sí, sexo distinto. Sí, claro. Porque ya está... No, claro. Sí, claro, porque en el normal. otro caso, tratándose de matrimonio del mismo sexo, pertenecerá al cónyuge adquirente, exactamente. Sí. En el texto que se propuso ahí dice, es que no se leyó esa otra parte, secretaria. Si quiere la lee para... Como la explicitación, o sea, los Sí. fundamentos. Porque leyó primero, si quiere lo vuelve a leer y después lee todos los fundamentos, porque creo que así queda más claro. Correcto. O sea, el texto que se propuso es el que se le dio lectura, presidente. Sí. Lo que pasa es que acá hay una fundamentación. ¿La leo, presidente? Esta redacción para que obedece, quede en el la fondo dice, si la historia mujer de la- en un matrimonio de distinto sexo adquiere la vivienda por subsidio, ingresará en el haber propio de la mujer casada, reconociendo el rol histórico de las mujeres en el ahorro para la vivienda. Y el 70% de quienes postulan son mujeres. En el caso que el hombre adquiera la vivienda por subsidio, la vivienda ingresará en el haber social y se le aplicarán las reglas generales, es decir, ambos coadministran el bien y una vez liquidada la sociedad conyugal se dividirá en dos partes. Y en el caso de los matrimonios de igual sexo, sin importar la vivienda adquirida por subsidio habitacional, ingresará al haber propio del cónyuge que la adquiera, generando continuidad respecto al régimen de separación de bienes que actualmente rige en los matrimonios igualitarios, solo para el caso de las viviendas obtenidas por subsidio. Y explican el inciso segundo, que establece una presunción de bien familiar a toda vivienda obtenida por subsidio habitacional que adquiera cualquiera de los cónyuges en sociedad conyugal. Aquí se innova respecto a la situación actual en que se debe solicitar la declaración de bien familiar al juez. Con ello se estará resguardando a la familia y su derecho a permanecer en el hogar común. Que eso se entiende perfectamente. Pero como dice la ministra presidente, como hay que revisar el tema de... Sí, pero yo creo que sería bueno que hiciéramos el ajuste y quedara explícito que en el caso de matrimonios heterosexuales que siendo adquiriente el hombre pasará ingresará. Ya. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual. Sí, presidente. Yo a los argumentos de justificación solo quiero recordar para la historia de la ley es que actualmente el 150 vigente plantea que todo el patrimonio reservado es para las mujeres en este caso se presume como separación de bienes y por lo tanto por eso es la lógica de la construcción de estas redacciones para dar cuenta de forma más proporcional a lo igualitario que va a quedar el régimen, pero resguardando también una línea de protección a las mujeres por la pérdida del 150. No sé si me explico lo que quiero decir, porque si no pareciera como que estamos inventando por inventar y complicar la legislación, pero no es para complicarla, es precisamente para poder reafirmar esa parte. Gracias. Súper bien, senadora Pascual. Es bueno clarificarlo porque uno de los cuestionamientos que nos han hecho es que efectivamente eliminamos el 150, pero con este artículo, yo tengo una sola duda, ¿por qué queda en este artículo en el 1736? Un artículo nuevo que se partieron, la base es la indicación de la senadora Allende y Pascual. Presidente.
Sí, yo quiero además dar un argumento, porque a diferencia de la indicación del Ejecutivo, que está en el 1781, si no me equivoco el número, el Ejecutivo plantea el tema de los subsidios liquidada la sociedad conyugal, y nosotros en el 1736 lo hacemos presente en todo el momento de la sociedad conyugal, en la vigencia, no en la liquidación. Y esto, que si bien pudiera parecer que da lo mismo, digamos, nosotros lo argumentamos porque no solo queremos que opere una vez que liquida la sociedad y por lo tanto en la repartición, digamos, de los bienes, en este caso del bien material, sino que también durante la sociedad conyugal entrega un argumento de poder y de más equilibrio en la relación entre los cónyuges. Entonces, desde esa perspectiva, tener y saber que se tiene el subsidio desde siempre y no solo el día que se liquide la sociedad conyugal, es una situación de mayor equilibrio en la relación de los cónyuges. Eso. Secretaria, ¿ministra quiere decir algo? Si nosotros aprobamos esta indicación, las que ¿se caen las otras o hay que votarla igual? Porque hay una del senador Chaguán, hay otra Del Ejecutivo. Del Hay una Ejecutivo. Sí, habría que rechazarla. Habría que rechazarla. ¿Se entienden rechazadas entonces? Ya, entonces, en votación. Ya, entonces el presidente... No, el presidente pone en votación la propuesta. La propuesta, con la modificación de redacción. Sí, con agregar el tema de... Sí. Esto es devolverse a la página 75, que ahí originalmente estaba en Ahí estaba. 1736. En la página 75 estaba la propuesta de la senadora Sayendi Pascual, que aquí está modificada, digamos, la propuesta. Senadora Pascual. Esta sería una indicación presentada por... Ahora sería, sí, ahora sí, sí. Así. Están subsumiendo a la... Está, así es. Sí. Senadora Pascual, entonces, A favor. a favor. Senadora Allende, a favor. Senador Proens, A favor. a favor. Presidente, A favor. a favor. Sí, se va a hacer el ajuste aquí el tema del hombre en el matrimonio de distintos sexos. Y por lo tanto, presidente, las demás indicaciones del presidente de la República al artículo 1781 para reemplazarlo, de las senadoras Órdenes, Bodanovich y del senador Lagos y del senador Chaguán, se entienden rechazadas por la misma votación. Rechazadas con la misma votación. Rechazadas. Sí. Haciéndonos cargo un poco de lo que nos plantea el Ejecutivo respecto a los gananciales, yo pediría, porque nos quedaría solamente eso que resolver. A ver. Sí, mire, presidente, está pendiente, bueno, ya lo despejamos, está pendiente el tema de los gananciales y hay un tema en la ley de quiebras, en la nueva ley de quiebras, perdón, en que el Ejecutivo, esto ya hace tiempo, presidente, un mes atrás por lo menos, proponen que modifiquemos unos artículos y eso quedó pendiente porque había que explicarlo más concienzudamente, y los artículos transitorios. Perfecto. Pero eso es rápido. ¿Quiere hablar, ministra? Muchas gracias, presidente. Para referirnos a las indicaciones sectoriales relativas a insolvencia, en primer lugar, se mantiene el texto aprobado del proyecto de ley. Y cabe señalar que respecto a las modificaciones, tanto del artículo 48 como del 64 del proyecto de ley, se debe incorporar entonces una norma transitoria que mantenga la vigencia de ambos artículos para las quiebras de fallidos que se encuentren casados bajo el antiguo régimen de sociedad conyugal y que no hubieran optado por la modificación de esta de manera expresa, según lo señalado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es decir, para acotar el alcance de esta indicación primera, estamos hablando de quiebras de fallidos que están casados bajo el antiguo régimen de sociedad conyugal y que no hubieran optado por la modificación de este de acuerdo al transitorio.
El deudor, el fallido. El fallido suena feo, pero... Bueno, pero el lenguaje de los abogados, pues, yo soy periodista. El quebrando, se podría decir. Así como el educando. Ya, en segundo lugar, la ley 20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por la ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia. Esto está en la página 152 del comparado para seguimiento de los senadores y senadoras por su intermedio presidente, y se mantiene la indicación presentada por el Ejecutivo, que es de coherencia interna del proyecto. Se hace presente que en las normas transitorias debe señalarse que en el actual artículo 152, 153, y creo que hasta la 154 llegó, ¿no? Sí. No, esta ya está ok. Sí, ya. Estas son las que nos faltan. El artículo 271, que refiere a esta ley 20.720, que eran las que estaban pendientes, y que es la propuesta de la Superintendencia de Insolvencia que estuvimos trabajando, que incluye qué bienes están excluidos del acuerdo de ejecución de la insolvencia. Serán inembargables aquellos bienes a los que se refiere el artículo 445 del procedimiento civil, así como todos aquellos que las leyes declaren inembargables. Si la persona deudora se encontrare casada, se aplicarán a la realización de sus bienes, cuando procediere, las normas establecidas en los artículos pertinentes del Código Civil y en leyes especiales, atendido el régimen de bienes que hubieran impactado los cónyuges. Eso es lo que dice la norma, para refrescar. ¿Y cuál es la propuesta? Agregar un nuevo inciso tercero. Esto lo he trabajado junto a la superintendencia. En caso de que los cónyuges se encuentren casados bajo el régimen de sociedad conyugal, la superintendencia, mediante norma de carácter general, regulará la forma en que los cónyuges deberán declarar sus bienes para efecto de lo dispuesto en el artículo 1750 del Código Civil. Esa es la propuesta primero respecto a los bienes excluidos del acuerdo de ejecución. No sé si pasó al 276 o discutimos esto. La segunda propuesta trabajada con la superintendencia... Ministra, ¿sí? Pero lo que pasa es que esto lo deja como pendiente en el fondo, porque lo que dice es que mediante norma de carácter general, o sea, ellos van a dictar una norma para explicar esto. Y todavía no, y eso todavía no está. Es para la propuesta de la superintendencia refiere que, dado que normalmente es mediante normas generales que la superintendencia va sentando, digamos, sus criterios, señalaban desde la superintendencia que esta es la forma que da mayor certeza jurídica respecto a los procesos de reorganización y de quiebras, y que, digamos, ya se atiene a lo ya dispuesto en el artículo 445 respecto a los bienes inembargables. Se refiere al el resto de las cosas. Es algo que presentaron. Ahora aparte. Sí. ¿Tiene más? Presidente, si me permite poder explicar el 276 sobre inembargabilidad, creo que se podría entender mejor la propuesta. Ya. Muchas gracias, presidente. A ver, artículo 276 respecto a inembargabilidad. Se propone agregar un inciso tercero a lo que ya señala la norma. En caso que los cónyuges se encuentren casados bajo el régimen de sociedad conyugal, es lo mismo que la anterior respecto a inembargabilidad. ¿Por qué? Porque la modificación del artículo 1750 del Código Civil, que se ha conversado aquí, implica la alteración de la interpretación sostenida hasta ahora en cuanto a que el marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio. Eso es lo que tenemos hasta hoy día en lo que aplica la superintendencia. Lo anterior generaba certeza respecto de los acreedores en cuanto a los bienes que formaban parte de su derecho de prenda general.
Y por lo anterior, en atención a que dicha regla se modifica en el sentido de que los acreedores de los cónyuges podrán perseguir los bienes sociales de conformidad a las reglas generales, se estima que para efectos de generar certeza jurídica respecto a los acreedores resulta necesario que la superintendencia, mediante la dictación de una norma de carácter general, establezca parámetros que guíen las declaraciones de bienes que deben presentar los deudores que están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, para que eso esté, digamos, establecido. Al respecto, si bien se podría entender, que me imagino que es una duda que podría presentarse en esta comisión, que la frase de conformidad a las reglas generales significaría que el deudor debe declarar los bienes propios y los bienes sociales adquiridos a su nombre. Eso es el resultado de una interpretación, y en ese sentido, en el trabajo que hemos hecho junto con la superintendencia, creemos necesario recalcar que las normas que regulan los haberes no son modificadas, ¿ya? Y así el artículo 1725 del Código Civil regula los bienes que componen el haber social, y por lo anterior el acreedor podría entender que todos esos bienes son parte de su derecho de prenda general y podría perseguir el pago de sus créditos respecto de estos, sin distinguir la titularidad de los bienes, lo que finalmente será en una instancia posterior y respecto de los cónyuges al regular la contribución y obligación de la deuda. Por lo anterior, y a efectos de evitar desnaturalizar todo el espíritu de la discusión aquí sostenida y la modificación del Código Civil, se estima que la mejor técnica legislativa es habilitar al organismo técnico competente, de nuevo la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para que regule por medio de norma sectorial sin alterar las normas del régimen social, sino indicar parámetros a las personas deudoras que lo guíen en las declaraciones de bienes que deberán presentar de conformidad a los artículos 261 y 273 de la Ley 20.720 que comentamos. ¿Para qué? Para propender a la completitud de la declaración de bienes que deben integrar el patrimonio que se concursa, evitando omisión de bienes declarados que en el caso de la renegociación puede derivar en un término anticipado del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, en la Ley 20.720, o en el caso de la liquidación simplificada en la declaración de mala fe de la persona deudora, de acuerdo al título 169A de ley concursal. En el fondo lo que estamos hablando es que la norma general que se dicte, siguiendo un poco la argumentación que hacía la senadora Pascual, sea una norma general que aclare el punto desde la declaración de los bienes y no al momento de la liquidación o de la reorganización y la quiebra. Esa es, en definitiva, el espíritu de la propuesta, presidente. Gracias, ministra. Yo creo que es bien... Nosotros no conocíamos esta modificación y creo que yo la dejaría pendiente esta mañana para que le pudiésemos dar una vuelta, porque no es fácil de entender así en la primera lectura y además que va enlazada con otras leyes, así que la vamos a dejar pendiente, señora secretaria. ¿Qué más queda? Entonces, tendríamos lo de los gananciales, que yo creo que hay que revisar también para ver los efectos que tiene lo que hicimos en la última indicación aprobada, y también este tema. De la nueva ley de quiebra, o bueno, el nombre que tiene, y después vendrían los transitorios, pero yo creo que es mejor que se despejen esas dudas. Yo preferiría que conversáramos un poco los transitorios, qué es lo que tiene, porque para que lleguemos con todas las dudas, o sea, lleguemos con todas las respuestas mañana y podamos terminar y despachar el proyecto a la sala. En la página 164 está el artículo transitorio, espérese. El artículo transitorio que se aprobó en general. Sí, no, bueno, aprobado en general nomás. En la página
164, ya. Perdón. Podríamos solicitar la impresión de la minuta de los transitorios que fue entregada a los asesores para que todos lo puedan tener a mano. ¿La minuta de los transitorios? Sí. ¿Y quién la tiene? La propuesta del Ejecutivo. ¿Esta es? A ver, aquí, por lo menos en el comparado, hay una indicación del presidente de la República para reemplazar el artículo transitorio. Sí. Sí. Sí, esa no la conocemos. Esa no la tenemos, ministro. Sigamos, señora Pilar. Está la indicación del presidente de la República en la página 164, ¿cierto? Y 165. Luego hay una indicación de la senadora Órdenes, senadora Bodanovich, senador Lagos, para sustituir una frase que está hecha al texto aprobado en general. Y una indicación del senador Chaguán, también que coincide con la anterior, para sustituir una determinada frase. Sí, de lo que se aprobó en general. Una consulta en la número 2 transitoria de la senadora Órdenes Bodanovich y el senador Lagos Weber. Sí. Y ¿no sería compatible con el texto que tenemos aprobado? Bienes Sí, presidente, verdad. Hace aplicarle un artículo que es el artículo 150, sí. Eso ya no... Ninguna de esas dos, sí, indicaciones se aplica acá. Ya, lo primero que aclara es que los artículos transitorios que la ley no será con efecto retroactivo, pero sí tiene que dará la posibilidad. Esta es la explicación de la indicación que está presentada aquí. ¿La leemos? No, la indicación, porque esa no es tan larga. Por supuesto, y en todo caso el Ejecutivo hace una conclusión respecto al transitorio. Pero leo primero la indicación. Ya, el presidente de la República propone reemplazar el artículo transitorio, que se aprobó en general, por el siguiente. La presente ley no tendrá efecto retroactivo. Con todo, para el caso de matrimonios vigentes antes de la entrada en vigor de esta ley, los cónyuges podrán, por una sola vez, someterse al régimen de sociedad conyugal con las modificaciones establecidas en esta ley. El acuerdo de que trata este inciso solo surtirá efectos si consta en escritura pública subinscrita al margen de la respectiva inscripción matrimonial dentro de los 30 días siguientes a la fecha de celebración de dicha escritura. Por el solo Ministerio de la Ley, desde la fecha de la subinscripción a que se refiere el inciso anterior, los bienes obtenidos por la mujer en virtud de los artículos 150, 166 y 167 del Código Civil pasarán a su patrimonio en propiedad. Asimismo, los gananciales que tuviere la sociedad conyugal a dicha fecha pasarán en propiedad al patrimonio del marido. El acuerdo que trata este artículo solo podrá pactarse dentro del plazo de 5 años contados desde la entrada en vigencia de esta ley.
Con todo, si uno o ambos cónyuges fuere legalmente incapaz, el plazo se contará desde que cese la incapacidad, pero en caso alguno, dicho plazo excederá de 10 años contados desde la entrada en vigencia de esta ley. En el documento del Ejecutivo, la conclusión es que el presente proyecto de ley contempla en su artículo transitorio la posibilidad de que las personas que hayan contraído matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de las modificaciones a las reglas de administración puedan regirse bajo estas en reconocimiento de la autonomía privada de cada matrimonio. La mutabilidad es permitida bajo el cumplimiento de requisitos con el objeto de otorgar protección frente a terceros que deseen contratar con los cónyuges. Con respecto a los efectos del acuerdo, se enfocan principalmente en evitar posibles incompatibilidades entre formas de administración debido a que hay ciertas normas vigentes del Código Civil respecto a este punto que el proyecto propone derogar, por lo que es fundamental que el paso hacia las nuevas reglas de administración se produzca con bienes que no estén sujetos a dichas normas. En efecto, la transición de una sociedad conyugal a la otra, que sigue siendo también sociedad conyugal, sin radicar ciertos efectos, pudiera generar problemáticas en el desarrollo y en la liquidación definitiva del régimen matrimonial. Gracias, secretario. Yo tengo dos consultas. Si nosotros derogamos el artículo 150, ¿cierto? ¿Qué pasa con los matrimonios que se casaron en sociedad conyugal antes de la vigencia de esta ley? ¿Eso es implícito o es se va? explícito. Por norma general, seguiría vigente su sociedad conyugal, pero estamos en este transitorio habilitando la posibilidad de que puedan actualizar su acuerdo a la nueva legislación. Dado que las leyes no son retroactivas y estamos haciendo una posibilidad, pero que depende de la voluntad, ¿cierto?, de los cónyuges. Claro, pero por eso preguntaba yo, o sea, queda vigente en las mismas condiciones que se contrajo Así es. Sí. Y lo otro es que dice que para adscribir al nuevo actualizar al sistema, se hace mediante escritura. Sí. Y eso es escritura notarial. Pública, sí. Correcto. Pero eso tiene un costo. Entonces, nosotros vamos a establecer ahí ¿ah? Depende de la notaría, lamentablemente. Es que va a variar, depende de la notaría. Entonces, eso es que a eso no sé si se puede dejar la exclusión del pago en la ley. Para que ahí don Mario a lo mejor nos puede ayudar, ya que ellos conocen las notarías. ¿Ah? O hacerlo. Presidente, buenas tardes. Sí. Respecto a su consulta, efectivamente hay un punto que, claro, las escrituras públicas se pagan y efectivamente muchas veces no son de bajo valor. Por lo mismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está promoviendo una serie de proyectos de ley que están radicados en la Comisión de Constitución del Senado para efectos de eximir de trámites notariales a ciertos actos, como también de procurar de alguna forma actualizar los valores y generar un sistema de federatarios para ciertos actos. Pero esa es una reforma estructural al sistema notarial que ha tenido una muy lata discusión y difícilmente y lamentablemente podemos quizás sacarla en base a este proyecto de ley, pensando además que los aranceles notariales no se actualizan desde el año 1998. Y en segundo término,
si bien el Ejecutivo está haciendo esfuerzos para actualizar el sistema notarial, no es menos cierto que al menos a nivel sustantivo la escritura pública genera una certeza jurídica muy alta en contraposición a otros instrumentos, casi tan alta como una sentencia judicial, y por otro lado es normalmente la respuesta que da el ordenamiento civil a esta clase de cuestiones. Así, por ejemplo, cuando se pretenden actualmente los cónyuges cambiar de régimen conyugal, en el artículo 1723, justamente se tiene que hacer a través de una escritura pública, la cual tiene que ser efectuada por ambos cónyuges. En consecuencia, en ese contexto, si bien entendemos y compartimos la duda y se están trabajando, no solamente desde esta administración, modelos para agilizar y hacer más expedita la, entre comillas, justicia notarial. Ese es el modelo que tenemos ahora y por lo tanto, para bien o mal, lamentablemente, tenemos que legislar con lo que hay y el modelo que hay, por lo menos dentro del Código Civil y dentro de otras leyes civiles como la ley de matrimonio civil, es darle una preponderancia muy importante a la escritura pública. Y por último, señor presidente, no quiero dejar pasar que muchas veces en estos gananciales o en estas liquidaciones van a haber bienes inmuebles y esos bienes inmuebles van a tener que en sus inscripciones de dominio hacerse notas marginales y nuestro sistema conservatorio está estructurado sobre la base de que esa nota marginal el conservador de bienes raíces solamente la pueda hacer con la presentación de un documento auténtico y que por regla general es la escritura pública. Difícilmente un conservador de bienes raíces, salvo que empezáramos a tocar su orgánica, pudiera proceder a efectuar una subinscripción o alguna traslación de dominio como establece el reglamento del registro de conservatorio con un documento privado o algún documento que no esté protocolizado en notaría. Entonces, en general, ese es el modelo que está imperante, se está tratando de muy largo aliento y hace mucho tiempo de modernizar, pero esa es la ley vigente actualmente al tiempo y por lo tanto lo que hace este transitorio es utilizar la tecnología jurídica actualmente vigente, teniendo sí, claro, y compartiendo la inquietud de que efectivamente necesita una modernización. Eso por lo menos destacar lo que puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Tiene la palabra la senadora Allende, después la senadora Pascual. Yo tenía un poco de dudas antes, pero en el sentido que para este cambio, para esta subinscripción o inscripción y subinscripción, requiere la voluntad, por supuesto, de los dos cónyuges. ¿Qué sucede si solo uno está de acuerdo? No hay ninguna posibilidad, pero me gustaría igual dejarlo abierta como consulta. Y la otra cosa, no sé, entiendo mucho por qué hace un plazo de 5 años. ¿Qué justificación hay detrás de todo ese plazo en principio para poder hacer eventualmente el cambio? Y lo tercero es que efectivamente se entiende, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el asesor en el sentido de que, digamos que nos acompaña del Ministerio, es que efectivamente la tramitación de los cambios notariales ha sido lentísima y seguramente va a seguir lentísima porque en Constitución están siempre con muchos proyectos y por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de abrirnos a esa alternativa. Y solamente, yo no sé, me gustaría que me confirmaran, pero si es efectivo, en principio, preliminarmente me mandan una cifra que no parece ser tan onerosa, que sería alrededor de 2.500 pesos. Si es que fuera así, me gustaría que alguien me la confirmara. De ser así, no parece ser algo, digamos, tan imposible de sufragar aún en los sectores más vulnerables. Digamos, estamos hablando de vivienda social eventualmente, pero si es así, francamente, no es tan imposible, digamos, o es bastante accesible.
Gracias, senadora Allende. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Un par de comentarios en relación al transitorio completo, digamos, ¿no? Y por lo mismo ver si podemos revisarlo con más calma. Primero porque en relación a los gananciales, lo que está propuesto, digamos, originalmente por el Ejecutivo es que rija lo mismo que regía en principio con el 150, que si se quedaba con el 150, la mujer, en este caso, debe renunciar, y siempre voy a hablar de mujer porque el matrimonio del mismo sexo no tiene régimen de sociedad conyugal, hasta ahora, por eso es que estamos siempre con este ejemplo, por si acaso. La mujer debía renunciar a su 100% de los gananciales, vale decir al 50% de todo el haber, digamos, ¿no? Yo tengo aquí la inquietud porque lo he expresado durante toda la tramitación del proyecto y sobre todo cuando hemos empezado a visualizar lo que acabamos de aprobar, que es el 1736 bis, de que efectivamente queremos proteger en algo con una proporcionalidad bastante menor a lo que implica el 150, pero acorde, digamos, a la igualdad de la administración que se logra ahora con la sociedad conyugal, la vivienda adquirida por subsidio. Pero también es cierto que en el caso de muchas de las familias, lo que podrían haber tenido esas mujeres con el 150 puede haber sido mucho mayor que solo una vivienda adquirida por subsidio. Entonces, desde esa perspectiva, la renuncia a la totalidad de los gananciales, y como además la casa no da de comer en lo cotidiano, para decirlo también, por más que se tenga, digamos, la propiedad, es que poder ver la posibilidad de... estoy pensando en voz alta, digamos, pero a mí me parece que no pudiéramos nosotros promover la renuncia completa a la totalidad de los gananciales. Y yo creo que tiene que mantenerse no puede mantener el 50% de los gananciales, obviamente, ¿no? Pero sí un porcentaje menor que pudiera mantenerlo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, en relación a los plazos del transitorio, si no es posible preguntarle al Ejecutivo, primero, a mí me parece que con este transitorio puede haber incluso personas, matrimonios de sociedad conyugal con régimen de administración actual que no quieran cambiarse al nuevo régimen de sociedad conyugal. Pueden haber mujeres, matrimonios que saquen las cuentas, que mejor les prefieren su patrimonio reservado y se quedan acá. Pero también puede haber, lo que decía la senadora Allende, la obligatoriedad del cambio y no necesariamente conocer todas las implicancias del cambio, ¿no? Entonces, que haya un marido, por decirlo de alguna manera, que saca rápidamente las cuentas y le conviene y obliga, y no necesariamente la mujer está del todo informada. Y voy a decir esto porque como también en jerga, digamos, de abogados y de abogadas, una vez promulgada una ley, se da por conocida por todos y todas, y no necesariamente es así, si el Ejecutivo tiene planificado o presupuestado cómo hacer más obligatorio un proceso de información y de difusión de la ley, ¿no? Cosa de que efectivamente todo el mundo conozca los nuevos preceptos que están en ella. Y en segundo lugar, preguntar si acaso ese plazo, porque dice 5 años plazo para cambiar y que en caso de alguna incapacidad, no puede superar los 10 años. Yo entiendo que el tope máximo de 10 años, y me corrigen si me equivoco, pero me pareció entender en algún minuto que tiene que ver con la regla general del código, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué no dejar de frentón la regla de 10 años y no de 5 con un plazo máximo de 10? O sea, ¿por qué no nos simplificamos en ese sentido, nos damos mayores posibilidades de que la gente lo estudie, lo revise bien, etcétera, ¿no? Ya que no, porque claro, si el procedimiento finalmente no es tan complejo, sino que es un acta notarial y podemos y sabemos, digamos, que no necesariamente es muy oneroso, más que simplificar el procedimiento, a lo mejor es aumentar el plazo nomás. Eso. Gracias, senadora Pascual. Yo creo que ha tocado un gran tema, porque lo que es implica la difusión, porque podemos alargar el plazo a 20 años, pero si no hay difusión nadie se va a enterar de que de que se puede cambiar. Yo creo que ahí debiese ser uno de los ejes que estableciera el Ministerio.
Ministra. Presidente, primero la consulta de la senadora Allende por su intermedio. Frente a la negativa de alguno de los cónyuges, siempre se puede solicitar la separación de bienes ante tribunal. Respecto al plazo de 5 años. 5 años tiene que ver con el acceso a la información también de las personas, las nuevas condiciones de la sociedad conyugal y, digamos, la adaptación del procedimiento a nivel nacional. Por ejemplo, respecto a la aplicación de la ley de divorcio, en los años 2000, lo que se observa en los estudios es que 5 años fue el periodo en que se tardó en tener una aplicación uniforme en los tribunales de todo el país. Digamos, las leyes respecto a familia y Código Civil siempre van teniendo una aplicación que no es uniforme. Y es por eso que se hacía la sugerencia de 5 años. De todas formas, como Ejecutivo no tenemos problema con ampliar el plazo si es de acuerdo de esta comisión. Senadora Allende. Tengo una duda. El hecho de que uno de los cónyuges no está de acuerdo, claro, siempre tiene la posibilidad de la separación de bienes, pero significa que no llega a la nueva modalidad de sociedad conyugal. O sea, Tiene que irse a juicio. y tendría que ir hasta juicio y todo eso, pero no deja de ser, digamos, complicado. Pero no, si no tenemos de acuerdo no hay manera. Exacto. Entonces, dejaríamos estos 3 temas pendientes, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Está terminada.